Bien, chicos, continuamos con esta tercera parte de la presentación de René Descartes. Y bien, creo que ya dentro de esta idea de la comunicación de las sustancias ya ha quedado más discernida y clara. Pasamos a la parte en donde yo les comentaba donde la divinidad no podría ser dudada, sino más bien habría la necesidad de tener la existencia de Dios como el eje que le da posibilidad a todo. ¿Por qué? Porque precisamente él es matemático. Entonces, como matemático, obviamente todo tiene una necesidad de ser, una causa-consecuencia. Y entonces él puede entender que, por ejemplo, el triángulo equilátero, que es uno de los triángulos tal cual, miren nada más, de hecho aquí está, es el triángulo equilátero, que la suma de sus ángulos internos pues da, creo que 180. Y entonces él ve en el triángulo equilátero como una idea de perfección, o sea, todo en una, digamos, una armonía. Y entonces obviamente que después, viendo pues la realidad, se da cuenta de que todo pues es perfecto, hay una armonía, o sea, hay un control matemático. Y entonces, para René Descartes, dice, esta idea de perfección, esta idea de infinito, pues no puede residir en un ser imperfecto como el ser humano, sino tiene que tener una procedencia de otro ser en el cual resida completamente pues esta perfección, esta finitud. De manera que de esa esencia, de esa existencia de Dios, se también procedan pues las ideas innatas, porque de las ideas innatas pues son estas categorías capaces de poder ordenar, de categorizar la realidad. Y entonces por eso Dios no puede ser algo nada más pensado, sino tiene la necesidad de existir. Si Dios no existe, no, nada tiene validez. ¿Por qué? Sobre todo en esta situación. La ciencia llega a verdades certeras o completas. Pero ¿en qué se respaldan? Si Dios no existe, esta verdad, esta perfección o esta solidez carece de sentido. Solamente estaríamos datos que no nos dan una certeza. Por lo tanto, la certeza absoluta de lo que nosotros llegamos a la verdad es así, la verdad completa, esencial y permanente está en Dios. ¿Por qué? Porque nuestras verdades pueden ser falseadas, pueden ser erróneas o pueden ser falsas en algún momento, pero en Dios reside la verdad plena. Entonces es el que da la capacidad y fundamento de todo lo demás que se pueda descubrir. Por lo tanto, Dios tiene la necesidad de existir. Por ello, Dios no se cuestiona dentro del sistema descartiano. Entonces, si Dios no existe, la ciencia y sus verdades no tienen validez, y obviamente entonces también todas las ideas innatas, pues obviamente no nos dan fundamento de que sean como tales perfectas. Ahora, entonces, como les decía, René Descartes, como matemático, quiere aplicar esta perfección matemática, pues, a la realidad. Entonces ve en la figura de Dios, en la geometría, en el triángulo sobre todo, que es la perfección, es decir, todo está en armonía, o sea, los ángulos son iguales, tienen la misma densidad, y entonces pues también lo categoriza con la Santísima Trinidad, que ahí se ve en la imagen. Y curiosamente, en un primer momento, en el arte religioso, a Dios no se le podía categorizar, entonces para representar a Dios se le ponían los rostros iguales, y lo único que lo diferenciaba nada más era su figurita, la paloma, la cruz o el cordero, y a veces el mundo. Nada más para darle una idea de historia del arte, cómo influencia. Por eso el triángulo hasta el día de hoy pues es la idea de la divinidad, porque es la perfección absoluta. ¿Sale? Bien, aunque hay una situación dentro del idealismo descartiano, hay una situación, y que eso va a ser la problemática de la siguiente corriente, que sería el empirismo, que el idealismo descartiano pone la idea como el principio de la realidad. Es decir, las ideas innatas son las que nos permiten a nosotros conocer la realidad, no al revés. Voy a poner un ejemplo. Voy a agarrar mi pelotita, esta. Si yo tengo esta pelotita y yo la puedo ver con mis sentidos,
Diría René Descartes, lo que permite conocer y categorizar lo redondo, lo blanco y lo negro, la sensación de blandez, no es la cosa en sí misma, sino que es mi categoría innata que se encuentra, o ideas innatas que ya se encuentran dadas por default en mi razón. Y por ello entonces, por eso es el padre del idealismo también. ¿Por qué? Sí, bueno, idealismo vamos a ponerlo así un poquito, porque también Kant, que lo vamos a ver después, también es idealista. Pero ¿por qué lo pone idealista? Porque él dice, primero es la idea innata, luego todo lo que esa idea tiene. En este caso, pues es pelota de, pues no sé por qué sea, pero esta pelotita, o sea, la categoría de redondo, blanco, negro, suave o compresible, eso es después. Primero tengo que tener la idea en la cabeza para después ordenar la realidad. Por eso se le llama idealista a René Descartes, porque el punto de partida son las ideas innatas, que yacen ya en el razón del ser humano. Bien, chicos, ahora, ustedes en su examen y lo que hemos visto, la recta razón o el juicio de razón, chicos, tiene que ver con lo que nosotros llamamos ideas claras y distintas, que muchos nada más me pusieron que una idea clara es afirmar la verdad, y así es, pero para Descartes es necesario que sean las dos, o sea, la claridad de la verdad para distinguir lo que es falso. O sea, son las dos, no solamente es aceptar la verdad y ya, no, es tener claridad en lo que sí es verdadero y también en lo que es falso. Esa doble dicotomía. Entonces, por eso la recta razón, chicos, es la facultad de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso. De manera que nosotros no vayamos persiguiendo ilusiones o vayamos persiguiendo cosas que son falsas. ¿Sale? Ahí les pongo la imagen, un poquito, digamos, así sobrecargada de una situación un poco sarcástica, pero que es necesario, yo la puse por esta idea de que nosotros podemos, si no tenemos esta facultad bien trabajada, podemos perseguir cosas que pues no están en una forma concreta o real. Y entonces, por eso la recta razón permite discernir bien. Y discernir bien significa distinguir lo que es verdadero y lo falso. O sea, son ambas. O sea, no nada más es una parte o lo otro, sino ambas. Por eso, para Descartes, la recta razón está constituida en ideas claras y distintas. No nada más ideas claras, sino también las distintas. Y bien, chicos, esta sí, aquí tómense un respiro porque sí está un poquito denso esta parte. Y es que para René Descartes, dentro de la constitución de lo que va a ser el mundo ideático o mundo ideal, que están en la imagen del ser humano, pues hay tres tipos de ideas. Las ideas innatas, que ya le hemos dicho y ya las han visto anteriormente, son las que se encuentran en nosotros, que ya van dados por esencia en nuestra razón, en nuestro ser humano. Entonces vienen también las ideas adventicias, que son aquellas que me llegan de fuera y me revelan cosas de mí mismo o cosas de la realidad, y las facticias elaboradas por mí mismo, y voy a poner una de las ideas adventicias. Una idea de las adventicias, chicos, es como tal el calor. ¿Sale? Nosotros cuando estamos no distinguimos lo caliente o el calor, sino hasta que nos pega el sol o recibimos el calor de alguien más. No sentimos, técnicamente hablando, no sentimos nuestra temperatura corporal porque estamos acostumbradas a ellos. Más bien en los cambios de temperatura nos damos cuenta que es frío o caliente. Pero esa percepción de temperatura viene del exterior. Si yo me pongo en el sol, recibo sus rayos solares y obviamente estos se convierten en una energía que siento yo caliente o temperatura superior a mi temperatura corporal, y entonces ahí yo puedo hacer una afirmación como que el sol calienta. Pero obviamente esa idea no viene innatamente, sino que yo recibo esa percepción del exterior. Al igual que si yo tomo un hielo y también me quema, son percepciones del exterior. Al igualmente, también estas son las percepciones adventicias, también pueden ser las que vienen de los objetos. Por ejemplo, si yo tomo una manzana y la empiezo a comer, obviamente percibo lo dulce, la textura, el contorno, el olor, y esas son percepciones que me llegan de fuera y que van constituyendo intuiciones
que después yo las voy a trabajar como conceptos, ¿sale? Por eso las ideas innatas son las que se encuentran dadas por mi naturaleza, las adventicias son las que me llegan de percepciones de fuera, inclusive, chicos, como el dolor, también viene de fuera, o sea, es una percepción a través de los órganos sensitivos, en la cual se traduce pues en una situación o percepción del dolor o sensibilidad de dolor. Y finalmente las facticias son las elaboradas por mí mismo, son aquellos que nosotros podemos crear como el unicornio, como los duendes, estos o los elefantes rosas persiguiéndote. Estos son facticias, son elaboradas por la mente humana, y entonces aquí vienen 3 categorías en las cuales Descartes dice lo siguiente: las ideas innatas son totalmente verdaderas, porque no proceden solamente de la mente humana, sino proceden de la divinidad, y la divinidad pues es real. Las adventicias, algunas pueden ser verdaderas y otras falsas, y las facticias automáticamente todas son falsas, porque son creadas por el hombre. Ahora, ¿por qué las adventicias pueden ser unas verdaderas y otras falsas? Porque para la misma percepción, o sea, si hay una persona que no le gusten las manzanas, y a mí sí, si yo le ofrezco una manzana va a decir no porque sabe feo, no me gusta su sabor y su textura, y otras va a decir sí. Entonces aquí pueden ser percepciones diferentes. Entonces las adventicias, algunas pueden ser verdaderas, otras pueden ser falsas, ¿sale? Y eso entonces ahí, de esas percepciones, Descartes diría que esas hay que someterlas todas al juicio de la razón. Ahora, Dios como tal, como es la sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente y omnisciente, como ya les había dicho, es el fundamento de todas las otras ideas. Ahora, es una idea innata. Cuando tú piensas en infinito, en totalidad, en perfección, inmediatamente es porque ya tienes la categoría de Dios, la categoría divina, que es la que te conecta con Él. Entonces, por eso, a Dios, si bien no lo podemos explicar, no lo podemos entender, no lo podemos percibir, solamente lo único que hacemos es analogías de Él, por la que nosotros podemos, digamos, relacionar. Pero a Dios jamás se le puede explicar. Entonces, las verdades que vamos a desprender del método descartiano o por el método lógico, pues tienen la necesidad de estar fundamentadas en la sustancia divina. Por eso el hombre, porque posee las ideas innatas, por eso puede hablar de Dios y puede hacer analogías sobre Dios. Y ya para terminar, chicos, obviamente esta es una idea que pues para algunos sí les cuesta trabajo que la explique, pero todos aquellos animales y plantas, todos los seres vegetativos o animales que solamente tengan cerebro pero no tienen conciencia de sí, no pueden ser, no tienen alma, ¿sale? Para Descartes y obviamente pues para la razón. Entonces, aquí en algún conflicto porque dicen que ellos sí tienen sentimientos y tienen pensamientos, no. Los perros solamente tienen, bueno, todos los animales tienen instinto, ¿sale? Y ese instinto no significa que porque tengan cerebro significa que tengan razón. El único que tiene conciencia de sí es el ser humano. Ahora, eso no significa que entonces se les tiene que tratar con menos calidad, ¿sí? De hecho, yo siempre he dicho que quien agrede a un animal, o un animalito, o mascota, inofensivo, es más animal el que lo agrede porque la persona sí tiene conciencia de lo que hace y puede saber lo que es el dolor y el sufrimiento. Los animales no saben qué es el sufrimiento, no tienen la conciencia de sí. Perciben dolor cuando se les infringen, pero no tienen sentimientos ni tienen sentimientos. El ser humano sí, por eso crea esta relación. Por lo tanto, se quedan en un estado más bien sensitivo, porque el único que tiene razón es el ser humano. Ahora, esto no quiere decir, como he dicho, que se les trate menos o que se les pueda agredir, o que tengan un servicio solamente de consumo para el hombre, sino que por eso nosotros, al tener esa capacidad de razón y de conciencia, pues tendríamos que valorar de mejor manera pues todo lo que está a nuestro alrededor. Y bien, por eso Descartes en su filosofía pues nos erige que la recta razón pues también nos abre a otras realidades supremas. Y bien, pues aquí vamos a ir terminando nuestra presentación. Espero que tengas un buen repaso con Descartes y bueno, que tengas muy buen día y que te la pases de lo mejor, y cualquier duda estaremos en comunicación. Espero tus preguntas, tus dudas, tus comentarios y que estés muy bien.